Bien, estamos con el doctor Juan Carlos Gusardo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudio? Y hoy estamos con Duilio y Mauro Gusardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Especialistas en dolor, patologías musculoesqueléticas, ¿verdad? Bueno, y vamos a hablar un poquito más ampliamente. Hemos mostrado casos de problemas cervicales, lumbares, ¿no es cierto? Vamos a ampliar un poquito la parte del dolor que es la que manejan ellos, ¿no? Sí, yo personalmente traje casos de ellos, esta vez los traigo a ellos, que es mucho mejor. Y quiero que realmente puedan plantear y que la platea escuche las diferencias sustantivas de abordaje que hay entre el abordaje convencional, algo así como con diclofenac y ultrasonido de estos problemas, y una cosa mucho más interesante, importante y eficiente, que es lo que están haciendo Mauro y Duilio, que acaban de dar un curso de dolor en la facultad a cargo de ellos. Sí. Algo más integral, más dentro de lo que hemos mencionado muchas veces, que es la proloterapia, ¿no? Proloterapia y el enfoque integrativo de esto, porque realmente la utilización plena de muchos recursos que resultan eficientísimos, lo hemos mostrado así en pacientes, tanto en patología lumbar como cervical, en general, con patología de columna en general. Bueno, quisiera que hablen ellos de eso. Bueno, vamos a empezar entonces con Duilio para ver un poquito cuáles son los conceptos que ustedes utilizan, ¿no? Bueno, nosotros la idea es empezar a trabajar en el dolor desde antes que el dolor ocurra, o teniendo en cuenta los factores predisponentes, y no pensar en el tratamiento del dolor solamente como un tratamiento analgésico y nada más, sino como un tratamiento del paciente integralmente. Bueno, nosotros estamos en un abordaje que además incluye varias disciplinas, no solamente a nosotros, sino a todo un equipo que incluye un kinesiólogo, un nutricionista, psicólogo, psiquiatra, lo que sea necesario de acuerdo al abordaje del paciente, como para tratar de abordar justamente todos los aspectos. ¿Y cuáles son las patologías más comunes que ustedes atienden? Nosotros en realidad dentro de ese abordaje se puede aplicar a cualquier región. Eso también es importante, más allá de que hay cosas más comunes como puede ser lumbalgia o artrosis de rodilla. En realidad esto es un abordaje que se puede aplicar a cualquier sitio de dolor musculoesquelético, porque todos tienen sus características puntuales y todos pueden ser aplicados. Claro, sí, hace poco veíamos el caso de una chica con dolor de cabeza que tenía origen un problema cervical. Por eso digo, hay muchas patologías asociadas a disfunciones cervicales, lumbares, ¿no? Exacto. Bueno, la idea es esa, que la gente sepa que se puede establecer un abordaje integrativo frente a cualquier patología, no solamente sintomático. Bien. Y que además en todas las regiones existen técnicas que permiten regeneración de tejidos, o por lo menos cosas que apunten un poco a la mejoría de la estructura y no solamente a apagar los síntomas, si sería. Claro. Esta es una de la proloterapia, la usaban mucho los deportistas, la usan, ¿verdad? Sí. Es algo que en realidad se empezó a usar en Estados Unidos hace ya bastante tiempo. Llegó a la Argentina más o menos hace 10, 20 años. Y a partir de esa técnica, que es la proloterapia con glucosa, se formó también una segunda escuela, que es la de plasma rico en plaquetas, que ahora es la que justamente en deportología está muy en auge y se ha usado, bueno, en deportistas muy famosos, en Nadal, etc. En estas terapias prácticamente el medicamento vía oral es lo que menos se utiliza. Claro, la idea es justamente que la mejoría de la estructura reemplace al analgésico que vos tenés que tomar, y que vos logres mejorar por tus propios medios, entre comillas, o ayudar a que el cuerpo se repare. ¿Y esto se puede lograr en gente incluso de edad avanzada? Sí, sin duda. Obviamente siempre es más fácil mientras más leve y más temprana se agarre la patología, mientras más joven sea el paciente y mejores factores predisponentes, pero de todas maneras hemos tenido y vemos muchísimos casos de gente mayor que ha logrado pasar de tomar muchísimos analgésicos a no tomar nada después de un tiempo de 2 o 3 meses de sesiones. Claro, digamos que es un conjunto de enfoques que incluso hasta se analiza a la persona qué calzado usa, cómo camina. Exacto, sí, el análisis tiene que ser integral, porque en realidad todos los factores ayudan al bienestar de un tejido, ya sea lo que comes, cómo te parás, cuánto pesás, cómo usás los músculos, etcétera. Entonces en realidad no hay cosas que estén por fuera de eso. Cuán estresado estás. Entonces lo importante es justamente tener eso en cuenta y tener todo en cuenta, y no tratar de desestimar ningún factor. Bueno, ideal para pacientes que andan deambulando de médico en médico, que generalmente lo tratan por el problema específico del lugar exacto que le duele. Con el analgésico específico, algo así como si el problema se resuelve buscando si anda mejor el diclofenac o el ibuprofeno. Claro. Y una cosa importante, porque este abordaje requiere un conocimiento clínico
importante y una formación que permita entender cosas que a veces pasan por alto, desde la postura, desde cualquier forma de los hábitos que pueda tener. Y por eso estas consultas, lo digo como un compromiso público, nuestras consultas son mínimamente de 1 hora. Cuando la ve uno solo, porque por ahí se llamamos a Mauro para ver la marcha o cosas así, pero realmente termina, lo mínimo es 1 hora, y eso es que no se puede hacer en menos tiempo un abordaje interesante y a conciencia del problema de cualquier persona. Bueno, vamos a ir al corte, después vamos a hablar con Mauro Gusardo, ya venimos. Continuamos con Juan Carlos Gusardo, con Duirio y Mauro Gusardo, y vamos a seguir profundizando un poco cómo es este tratamiento integral, y hemos visto casos, semanas pasadas en el programa, una chica que mencionamos antes con cefaleas, ¿no? Y que tenía un origen esquelético, cervical. Entonces, ¿cómo detectar esto? ¿Cómo ampliar la mente para poder darse cuenta que el problema quizás venga de más atrás y poder llegar a fondo? En lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando vos tenés un cuadro de dolor, pensar que hay una sola estructura afectada es una ingenuidad. O sea, vos podés decir, puede haber un dolor predominantemente de tipo vascular, como puede ser una migraña, puede haber un dolor predominantemente musculoesquelético, como algunos tipos de lumbalgia pura, donde solamente se restringe la área lumbar. Puede haber componente radicular cuando el dolor se extiende en la columna, pero en general el dolor total que percibe el paciente tiene que ver con todas las estructuras afectadas, y es muy difícil que cuando la carga mecánica que vos le diste al tejido fue lo que le causó el problema, solamente se haya afectado la raíz L4, L5, o solamente haya tenido un problema en la cervical, como un caso de esta paciente que tenía horas de estudio y solamente sea vascular y no tenga nada que ver con la postura que adoptaba para estudiar. Entonces, el primer concepto es que cuando te dicen vos tenés un problema de tipo neural o tenés un problema de tipo vascular, como podría ser la cefalea más de tipo vascular que la migrañosa, en general están participando otras estructuras que hacen a ese cuadro. Entonces, digamos que el paciente empieza a entender primero qué es lo que tiene, porque ha recibido, en la mayor parte de las veces que nosotros vemos, ha recibido información que nosotros tenemos que corregir sobre esto. Por ejemplo, digo para darte un ejemplo típico, generalmente lo primero que le sacan a un paciente que tiene un problema musculoesquelético es el impacto, porque parece que el impacto fuese el problema que genera la patología. Y lo primero que nosotros hacemos es empezar a hablarle de cómo recuperar una actividad dinámica que obviamente contempla impacto. No estamos hablando de que una señora de 80 años salte, ¿no? No digo para que no es la pavada, pero digamos, muchas veces le dicen que no camine, por ejemplo. Y la única forma de rehabilitar una marcha es caminando. O lo mandan al agua. Entonces vos decís, ¿qué es el concepto de rehabilitar, en definitiva? ¿Cuál es el concepto de rehabilitar? Al paciente se lo tiene que rehabilitar para los objetivos funcionales que ese paciente tiene. Pues si no, la señora no piensa ir nadando al supermercado, hay que rehabilitarla en la calle, no en el agua. Que uno use el medio acuático para empezar a un plan que tiene como objetivo en algún momento una marcha, puede ser, en un caso muy grave, tiene sus ventajas la pileta, pero generalmente digo por esta cuestión de la prescripción del agua, del aquagym, de haga pilates, hay como una especie de New Age donde, bueno, si esto debe ser bueno, depende para quién. Porque por ejemplo vos lo mandás a una paciente y lo mandan a natación y tiene un problema cervical, y el crawl, que tiene que hacer un movimiento de cuello, puede empeorarlo sensiblemente. Entonces también hay un error común que es considerar que lo recreativo tiene que ver con rehabilitación física. O sea, depende. O sea, el concepto erróneo de la prescripción global, para todos lo mismo, ¿no? Para todos lo mismo, y bueno, por eso hay básicamente dos ramas de la parte de recuperación funcional, que es, una es cuando vos vas a hacer una actividad deportiva recreativa, vos te vas a adaptar al tipo de deporte. No hay un crawl para el que le duele el hombro, es crawl, ¿se entiende? Ahora si vos vas a hacer un plan de rehabilitación en el agua, van a haber ejercicios que son específicos para tu problema. Esto es importante en lo que tiene que ver con la rehabilitación. Digo esto porque uno de los puntos, hemos hablado mucho de proloterapia, hemos hablado de analgésicos, pero una de las cosas que generalmente parece como que queda en el tintero es hablar de qué tiene que hacer un paciente cuando va al kinesiólogo. Y eso es una de las cosas que nosotros nos dedicamos puntualmente a que el plan se oriente correctamente en ese sentido. ¿Qué es lo que tiene y lo que no tiene que hacer el kinesiólogo? Seguro. Bueno, en realidad yo creo que, es muy común que cuando vienen a vernos a nosotros hayan agotado ya otras instancias y la mayor parte de la gente dice, yo ya kinesiología hice. Cuando vos profundizás sobre qué es lo que hizo, encontrás que realmente hizo agentes físicos, hizo láser, ultrasonido, onda corta, todo eso junto, muchas veces, unas 30 veces de eso. No funcionó, le dieron otras 30 más, porque pensaban que a lo mejor 30 más le faltaba para que anden. Entonces,
en este sentido, una de las cosas que nosotros le puntualizamos al paciente es que los métodos analgésicos pueden ser farmacológicos o no farmacológicos. A veces el paciente piensa que está haciendo rehabilitación porque está yendo al kinesiólogo a que le ponga ultrasonido, y en realidad entre tomar diclofenac y hacer ultrasonido no hay mucha diferencia, porque son dos métodos analgésicos y no dejas de hacer un tratamiento netamente sintomático. Claro. Lo que yo quisiera que después en algún momento podamos retomar es el tema de qué es lo que sería una buena rehabilitación y a dónde tendría que estar apuntando para que uno apunte a más métodos analgésicos, digamos, ¿no? Bueno, y lo vamos a charlar dentro de 15 días. Bueno, muchas gracias. Sí, a lo regenerativo en verdad, apuntar, ¿verdad? Así es. Se trata de una, en cierto modo es rejuvenecer, ¿no? Sí, los tejidos que están lesionados. Exactamente. Totalmente. Bueno, gracias. Gracias. Continuamos con más Televida.